El síndrome de Alejandría es una mutación genética que se encontró en una niña llamada Alejandría. Según los historiadores, una niña nació en 1329 en Inglaterra. Se observó que los ojos de la niña se volvieron púrpura después de 6 meses. Se creía que había algún juego sucio de brujería y un sacerdote fue llamado para examinar a la niña. El sacerdote la observó y dijo que era una niña especial y que sus ojos eran un regalo de Dios. Más tarde, Alejandría se convirtió en adulta, se casó y tuvo 2 hijos. Ambos hijos tenían características similares a las de la madre y de ahí el término de Génesis de Alejandría. Alejandría y sus hijos tenían algunas características especiales como la piel pálida, color de pelo oscuro, sin crecimiento de vello en el cuerpo más que en la cabeza, pestañas, cejas y fosas nasales. También eran más saludables y vivían más tiempo. No tenía ningún problema con su vista. Se creía que Alejandría y sus hijos vivirían más de 100 años. Se cree que las personas con estas características tienen un metabolismo bien proporcionado, que evita la obesidad. Las mujeres con esta condición no menstruan, pero son fértiles y pueden tener hijos. El síndrome de Alejandría o Génesis de Alejandría es una extraña condición a la que se le atribuye la capacidad de hacer que la persona desarrolle ojos de color púrpura. Este color de ojos hace que estas personas sean muy atractivas. Pero, ¿quiénes los tendrían a causa de este síndrome? Además, presentarían características biológicas muy extrañas, supuestamente a causa de una mutación. Lo cierto es que hay muy poca información acerca de esta condición médica, por lo que más bien parece un mito. Teóricamente, el síndrome de Alejandría es consecuencia de una mutación genética que convierte a las personas en seres humanos con cualidades extraordinarias. Como consecuencia de esta mutación, los ojos se vuelven violetas, la piel clara, y curiosamente no se quema con la exposición solar. El cabello es muy oscuro. Sus sistemas inmunológicos son infranqueables. Sus cuerpos bien proporcionados nunca ganan peso y encima aparentan 5 o 10 años menos de edad. Ciertamente, no parece muy verídica esta historia. Pero menos verídica parece cuando uno se entera de que la esperanza de vida de estas personas estaría entre 120 y 150 años. Y es que gran parte de los mitos acerca de este fenómeno tienen que ver con su evolución. Pero, ¿cómo se desarrolla esta supuesta condición? Aparentemente las personas con síndrome de Alejandría nacen con ojos azules, pero al cabo de un tiempo, aproximadamente a los 6 meses, y debido a la mutación genética, los ojos se transforman en violetas. Esta condición se suele dar sobre todo en personas caucásicas. Durante la pubertad, el tono se convierte en algo un poco más oscuro. Además, resulta que gracias a una mutación genética el envejecimiento se detendría alrededor de los 50 años. Y supuestamente no es a partir de los 100 años de edad cuando estos individuos comienzan a parecer personas mayores. La historia de Alejandría podría parecer más bien un tema relacionado con la superstición y los temas sobre la brujería que sigue en la actualidad.
Algunos defensores de la existencia de este síndrome creen que la actriz estadounidense Elizabeth Taylor presentaba este desorden. Resulta que Taylor tenía los ojos de un color azul oscuro y que, dependiendo de cómo la luz incide sobre ellos, parecían violetas. Pero ¿será el síndrome de Alejandría un caso parecido al caso de los niños mariposa? Para reforzar sus afirmaciones, muchas personas argumentan que existen mutaciones que producen el efecto contrario, es decir, que los niños envejezcan rápidamente. Eso es lo que se conoce como los niños mariposa, que se caracterizan por tener una piel frágil y su esperanza de vida se acorta en 30 a 40 años. En realidad, esta enfermedad hereditaria de mal pronóstico recibe el nombre de epidermolisis bullosa y es muy grave. Está causada por mutaciones en el gen responsable del colágeno 7, una proteína cuya función es dar firmeza e integridad a diferentes tejidos del cuerpo, entre ellos la piel. El caso de esta enfermedad es conocido y se ha confirmado por la ciencia, dado que hay una mutación que causa el envejecimiento prematuro y una vida útil más corta. Los defensores del síndrome de Alejandría argumentan que es bastante razonable esperar que exista una mutación con los efectos opuestos. Entonces, ¿el síndrome de Alejandría es real o es falso? Los síntomas de este supuesto trastorno son demasiado extravagantes para ser incluso posibles, y mucho menos creíbles. Hay cosas que no encajan. Por ejemplo, por mucho que una mutación genética estuviese presente, no hay nada que pueda explicar que las mujeres que sufren síndrome de Alejandría puedan tener hijos sin tener la menstruación. Aunque hay animales que sí que pueden. Sería necesario mucho más que una sola mutación para reajustar los genes en los seres humanos con el fin de lograrlo. Además, según los registros que existen, el récord de longevidad en los seres humanos está en los 122 años. Repito, de acuerdo a los registros que existen. Por lo tanto, la afirmación de que las personas con la génesis de Alejandría pueden vivir hasta los 150 años de edad es infundada. Todo en esta historia carece de fundamento. Así es que, de momento, el síndrome de Alejandría es un misterio. Yo soy el documentalista, y esto fue el síndrome de Alejandría.